Este mensaje le puse por nombre cómo apropiarnos de las promesas de Dios, o cómo apropiarse de una promesa de Dios. Porque hay gente que conoce las promesas pero no se apropia de ellas. Si usted lee todas las promesas de la Biblia y no se apropia de ellas, las promesas pasan a ser nada más un papel escrito, unas palabras escritas en un papel. Pero cuando usted se apropia de estas promesas, cuando usted toma la fe que Dios le ha dado y la ancla en esas promesas y la ejerce sobre esas promesas, escúcheme bien, esa palabra se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no miente. ¿Por qué? Porque Dios no defrauda. ¿Por qué? Porque es imposible, escúchame bien, que Dios quede mal en lo que Él ha prometido. No estamos confiando en la promesa de un político, no estamos confiando en la promesa de un hombre, estamos confiando en las promesas de Dios. Así que por eso anclamos nuestra fe en ella. Por eso sabemos que Dios nos va a bendecir. Por eso sabemos que cuando damos, Dios nos va a prosperar. Por eso les digo, la Biblia está llena de promesas de principio a fin. Principio Abraham. Dios le dijo a Abraham, siendo de 99 años, de ti sacaré descendencia y haré que seas un pueblo grande como las estrellas de los cielos. Un hombre de 99 años, un hombre ya anciano con una mujer anciana, Dios le da una promesa: vas a tener un hijo. Se la da. Pasan muchos más años desde que se la dio Dios. Pasaron varios años, no pasaba nada. La promesa parece que Dios se le había olvidado, porque a veces creemos que cuando Dios nos da una promesa tiene que cumplirse cuando nosotros la decimos. No, escúcheme bien, las promesas, y eso lo vamos a ver más adelante, están ancladas en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Dios las va a cumplir en el tiempo de Dios, bajo su voluntad. Parecía que Dios se había olvidado del asunto y Abraham como que quiso echarle una ayudadita a Dios, y la esposa también, y dijeron, bueno, vamos a hacer que, vamos a ayudar a Dios. Y mira, tengo un hijo de mi criada, le dijo la misma Sara. Así que Abraham escucha la voz de la mujer y tiene un hijo de su criada. Y cuando Abraham lo ve, este va a ser el heredero, Dios se le aparece y le dice, no, yo te dije, gloria a Dios, que levantaría descendencia de lo imposible, no de lo posible. De Sara, que ya está vieja, de Sara, que ya no puede tener hijos, y de ti lo haré, porque yo soy un Dios que todo lo puede. ¿Habrá algo difícil para mí? Pero aquí ya yo tengo Dios, ya yo solucioné el problema. Él puede ser, no, yo no hago las cosas de esa manera. A él lo bendeciré también, será un pueblo fuerte, pero no va a ser lo que yo dije, él no será. Será un hijo que nacerá de ti y de Sara. Tiempo después, Sara da a luz, porque Dios siempre cumple lo que promete. Dios le dice a un hombre llamado Moisés, voy a liberar a mi pueblo Israel del brazo de Faraón. Un pueblo empobrecido, un pueblo esclavo por 400 años, yo lo voy a liberar. Dios le da esa promesa a Moisés. ¿Qué hace Dios tiempo después? Libera a Israel de las manos de Faraón. No fue fácil, sí. Faraón se opuso, pasó tiempo, Faraón los oprimió. La cosa se puso peor después que Dios prometió liberarlos. Porque apenas Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, Faraón agravó la servidumbre sobre Israel. Apenas la promesa de Dios empezó a reclamarle al pueblo, a tener esperanza, la cosa se puso más difícil. Vinieron plagas, vinieron problemas, y vinieron persecución, y vino esto, pero Dios terminó sacando a Israel de Egipto en el tiempo que Dios lo dijo. Luego Dios le dice a Moisés, no solamente los voy a liberar de Egipto, los voy a llevar a Canaán, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y haré de ellos una nación grande y poderosa. Tiempo después, 40 años después, Dios lo cumplió y Dios los llevó a la tierra que fluye leche y miel, porque Dios no miente. ¿Usted cree eso? Aún hubo en la Biblia, en el tiempo de mi Señor Jesús, donde Jesús le promete a un hombre llamado Jairo le dice, Jairo le pide a Jesús, Jesús, tengo a mi hija gravemente enferma, ¿puedes ir y orar por ella? Jesús le dice, voy a ir. Jesús se compromete con él a ir y sanarla.
Se compromete, le promete eso. Pero mientras Jesús va, se entretiene en algunas cosas, sanando a una gente aquí, bendiciendo allá. Y cuando le avisan al hombre, mira, no molestes al maestro, que tu hija ya murió. Ante esa noticia negativa, olvídate de tu milagro, deja de creer. Inmediatamente Jesús le recuerda a él la promesa y le dice, no temas. ¿Qué le dice Dios? Jesús, cree solamente. O sea, apropiate de la promesa que yo te di. Ejerce la fe que tienes en la promesa que yo te di, en el compromiso que hizo contigo y no en lo que te está diciendo la gente. No temas, cree solamente. Ese fue lo que Jesús inmediatamente que hizo, recordarle que Él se había comprometido y que Dios no miente y que si Dios dice yo iré y le sanaré, será sano. Y eso fue lo que sucedió al final. Tal vez no sucedió en el momento que el hombre quería, tal vez no sucedió como él quería, pero sucedió. ¿Usted puede decir amén? Miren lo que Dios le dice al rey a través de Balaam, al rey que contrató a Balaam para maldecir a Israel. Porque Balaam dijo, yo voy a hablar con Dios, yo voy a convencer a Dios que cambie de opinión a mi favor. Porque es que a mí me conviene que Dios cambie de opinión, a mí me conviene. Es un buen negocio el que tengo aquí en mano. Si Dios cambia de opinión, yo soy bendecido. Así que él va a Dios, Balaam. Y el verso 16 dice, y Jehová salió al encuentro de Balaam, el del profeta, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, el rey, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Está oyendo? Allí usted puede entender el carácter de Dios. Que cuando Dios dice te he bendecido, nadie te puede maldecir. Porque nadie puede maldecir al que Dios ha bendecido. Nadie puede derribar al que Dios ha levantado. Nadie puede abrir la puerta que Dios ha cerrado. Y nadie puede cerrar la puerta que Dios ha abierto. Así son las promesas de Dios de firmes. Dios había bendecido a Israel y Dios no iba a cambiar de opinión. Y así que él estaba altercando con Dios. Señor, pero ya va. Es que, Señor, pero ¿por qué tienes que bendecirlo? Señor, pero yo necesito que tú lo maldigas. Y Dios le da la palabra. Yo no soy hombre para mentir. Yo no soy como tú. Anda y dile esta palabra al rey. ¿Y sabe por qué Balaam lo hizo? Después vamos a ver por qué fue tan obediente. No voy a pensar que él fue obediente así porque era un buen hombre. No, él fue obediente porque antes Dios le dio una tremenda elección. Lo cual Dios se aseguró de que no mintiera. Y cuando fue a hablar con el rey, habló conforme a lo que Dios le había dicho. Así que ese es el Dios en el cual hemos creído. Usted ha creído en un Dios, escuche, que cuando promete algo no se echa para atrás. Usted ha creído a un Dios que cuando dice te voy a bendecir, no va a cambiar de opinión. Usted ha creído en un Dios que cuando dice por sus heridas hemos sido ya curados, nada puede hacer retroceder esa promesa. ¿Puede la enfermedad retroceder esa promesa? No puede. Así que en momentos como los que estamos viviendo, en los momentos que tú estás viviendo, en los problemas que tienes, afianza tu fe en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios no va a mentir. Dios no se va a arrepentir de esa promesa. ¿Será que Dios conmigo como que, no sé, como que soy negrito, como que no soy tan perfecto como el pastor? Porque ¿será que Dios conmigo no las va a cumplir? ¿Qué dice la Biblia? Dios no hace excepción de...
Dios no hace excepción de personas. Así que estas promesas no son para el pastor Paco. Estas promesas son para todos los que son hijos de Dios, creen esta promesa y se apropian de ellas. La diferencia entre alguien exitoso y alguien derrotado no es que no sea hijo, ambos son hijos. El problema, hijos de Dios, el problema es que uno cree y se apropia de la promesa y otro no. Es como que dos hermanos que tienen el derecho a una herencia de un padre, pero uno se apropia de la herencia y el otro no. Uno va al tribunal y la reclama y el otro no. Si no te apropias de las promesas, si no las lees, si no las conoces, ¿cómo las reclamarás? ¿Cómo te apropiarás de algo que desconoces? Es muy importante que leas tu Biblia. Es muy importante que conozcas al Dios que escribió la Biblia. Y bien importante, escúchame bien, que frente a la circunstancia declares las promesas de Dios. Que frente al problema declares la promesa de Dios, porque termines creyendo lo que Dios ha dicho y no lo que tus ojos ven. ¿Y qué está haciendo Satanás? Ponerte a dudar de lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? Nada te faltará. ¿Qué ha dicho Dios? En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. Y cada situación difícil, ¿qué quiere hacer? Esa esperanza que Dios te da en la promesa contra la desesperanza. Y tenemos que tomar una decisión de qué nos vamos a apropiar. ¿Nos vamos a apropiar de lo que nuestros ojos están viendo o no vamos a apropiar de las promesas de Dios? Porque uno o otro te va a dar la victoria o te va a dar la derrota. Nosotros decidimos. Capítulo 1 de Habacuc, verso 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamé y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo. Oh, gloria a Dios. Y sigue describiendo. Por eso sale torcida la justicia. Pero ahí estaba Habacuc. Perdió la fe. Por un momento dejó de ver las promesas de Dios y empezó a ver los problemas, las injusticias, la falta de juicio, la violencia. Y empezó a decir: ¿por qué, Señor? Y empieza a quejarse. Esta fue la oración de un hombre de Dios, de un profeta. Pero mira lo que sucede en los siguientes versos. Mire cómo sigue orando en el verso 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste. Tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá en su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Está hablando del malo. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Está hablando de que como ellos en sus malas acciones, como ellos, esta gente mala gobierna y hace lo que sea, como esta gente impía hace esto y aquello y termina rindiéndole culto a sus cosas porque ven que prosperan. Y Habacuc se está quejando con Dios de eso. De repente, en medio de esa oración, en el capítulo 2, verso 1, Habacuc sigue orando y dice: sobre mi guarda estaré, o voy a estar vigilando, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo. Escúchame, Habacuc, yo no voy a hacer las cosas cuando tú digas. Yo tengo un plan y las cosas se van a hacer conforme al plan eterno que yo tengo.
Y aunque la visión va a tardar, lo que tú estás esperando que yo haga va a tardar. Pero yo te quiero decir algo, Habacuc. Aunque tarde, se apresura al fin. No mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios no va a mentir. Dice que no mentirá. Así que tenemos seguridad, Dios lo va a hacer. ¿Está oyendo? Hermano que has estado declarando la promesa, apropiate con este verso. Ahí estaba Habacuc dudando. Ahí estaba Habacuc, no entendía por qué había tanta maldad, por qué no se había cumplido la palabra. Y le dice a Dios, me quejo con Dios. Y no solamente me quejo, protesto contra Dios. Y voy a esperar a ver qué me responde Dios. Y Dios le responde: mi promesa se va a cumplir. Mi palabra está de camino. Se apresura hacia su fin. Espérala porque va a llegar, Habacuc. Ajá, Señor, es que me desesperé. Dios termina rematando al profeta con el siguiente verso, verso 4. Póngalo, por favor. Habacuc, te voy a decir algo. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios a Habacuc? Y mientras viene la promesa, Señor, ¿qué voy a hacer? Veo maldad, veo muerte, veo injusticia, veo malas noticias. Mientras la promesa llega, que ya yo sé que salió del cielo, pero mientras llega, ¿qué hago? Vive por fe. Vive por fe. Porque si tienes la promesa en la mano, ya no necesitas la fe. Pero mientras no llega la promesa, Dios le dice: ¿qué vas a hacer, Habacuc? Vive por fe. ¿Qué es vivir por fe? No vivir de lo que ves, no vivir de lo que oyes, no vivir de lo que la gente dice. Vive por fe en qué, por fe en qué, por fe en la promesa que yo te he dado, Habacuc. Por la promesa que Dios le ha dado a nosotros, por la promesa que tenemos, las gloriosas promesas de la palabra de Dios. Estamos esperando las promesas, y mientras las esperamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que vivir como justos por fe. No nos queda otra. Amén. Usted ahora está junto con toda esta iglesia viviendo este verso: el justo vivirá por su fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que creemos para bendición. Así que estamos parados en este verso creyendo. Mientras llega nuestros días de gloria, mientras llega nuestra provisión, mientras llega el empleo que necesito, mientras llega el negocio que estoy creyendo, mientras llega la mujer que está adorando, mientras llega que ese hombre se arregle, mientras llega que ese hijo regrese, ¿qué voy a hacer? Gloria a Dios. Voy a vivir por fe, declarando las cosas que no son como si fuesen. Cada vez que vienes a la iglesia, vienes parado en fe. ¿Qué estamos haciendo hoy? Viviendo fe. Y abre la despensa y no hay nada. El justo vivirá por la fe. Y mañana, ¿cómo vas a pagar la deuda? El justo vivirá por la fe. Porque mientras la promesa llega, me agarro de la fe. ¿De la fe en qué? ¿En cuál es tu fe? En lo que Dios ha prometido. Por eso les digo, iglesia, si usted conoce la Biblia, si usted pega en la despensa de su casa las promesas, si usted pega en su chequera las promesas, tiene esa chequera ahí que no la usa hace tiempo, pégale la promesa. En la despensa, pegue la promesa. En la nevera, en la puerta, pegue la promesa. Mi esposa puso en la nevera grandísimo, un letrerito bien bonito, grande, lo puso ahí, lo escribió ella misma: mi Dios pues suplirá todas las cosas. Puso allí. Cada vez que, eso lo veo todos los días, porque ¿quién no usa la nevera todos los días? Alguien fue a la casa y lo vio, y eso
Porque piensa que como es el pastor no necesita la Biblia, el pastor no necesita pegar los versos, el pastor no necesita creer. Pues el pastor vive en Venezuela, junto con ustedes, y tiene que creer. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por su fe. Un verso de la palabra le respondí, una promesa de Dios. Si no la pongo allí, ¿qué va a pasar? Los problemas, las dificultades me van a poner como Habacuc. Así que una de las formas que usted tiene de apropiarse de las promesas, la primera es conozca las promesas. ¿Cómo te puedes apropiar de algo que no conoces? ¿Cómo te puedes apropiar de una promesa que no has leído? ¿Cómo te puedes apropiar de una promesa que no tienes pegada ahí en tu ventana, en tu cuarto, en tu espejo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu milagro? ¿Te sabes esos versos, esas promesas de Dios hermosas para tu vida, para que ancles tu fe allí? Escúcheme, iglesia, despertemos. No es tiempo de mirar para los lados. No es tiempo de estar jugando a la iglesia. Los tiempos que vivimos son peligrosos. Hay que apropiarse de las promesas. Hay que anclar la fe en promesas, gloria a Dios, que son el ancla de nuestra vida. Si no, empezaremos a estar quejándonos como Habacuc. Si no, empezaremos a protestar como Habacuc y a hacerle juicio a Dios. Y a decirle a Dios, tú eres demasiado limpio. Tú no ves el pecado, tú no ves la maldad, tú no ves lo que está pasando, tú no ves cómo mataron a este aquí, tú no ves cómo mataron al delincuente allá al otro. Tú no ves esto, Dios. Tú le diste la espalda al país, tú no oyes mi oración. Terminaremos como Habacuc. Pero si nos apropiamos de las promesas de Dios, conociéndolas, anclando nuestra fe en ellas, escúcheme bien, verás la gloria de Dios. Voy a terminar recordando algo que leímos con el profeta Balaán. ¿Recuerda cuando leímos Balaán en Números? El profeta que tomó una mula y se fue a maldecir a Israel. Bueno, esto sucede muchas veces con muchos cristianos. Y aquí les voy a enseñar. Las promesas de Dios no son manipulables a nuestros antojos. Las promesas de Dios están ancladas, escucha, a su voluntad. Balaán quiso invalidar una promesa por un beneficio personal. Yo he escuchado a gente, he escuchado a gente de esta iglesia que dice que son cristianos, diciéndome, pastor, Dios me habló de que fulanito va a ser mi esposo. ¿Cómo? Si está casado y tiene su esposa y sus hijos aquí en la iglesia. No, esa se va a morir. Dios me la va a dar a mí. Yo he escuchado esas locuras de creyentes. O se va a divorciar. Y inmediatamente sacan la palabra. Dios me ha dicho que me va a bendecir. Si Dios ha dicho eso, es verdad. Dios ha dicho que seré como árbol plantado junto a corriente, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Yo voy a prosperar en esto. Dios ha dicho que me va a bendecir. ¿Es eso apropiarse de una promesa? Porque las promesas de Dios están ancladas en su voluntad, no en la nuestra. Así que si una promesa no está en la voluntad de Dios, Dios no lo hace. ¿Me está oyendo? Las promesas no son para tomarlas a nuestra voluntad. Las promesas están ancladas al propósito eterno de Dios, a un plan eterno de Dios. Y si lo que nosotros estamos anclada nuestra fe en una promesa que está en la voluntad de Dios, se va a cumplir. Pero no le pidas a Dios que cumpla una promesa que va en contra de su voluntad, como pedir el divorcio de un matrimonio. No le pidas a Dios que te prospere en un negocio que está perjudicando a otro. No diga, seré como árbol plantado. No diga que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios me va a bendecir en este negocio, cuando ese negocio es turbulencio, es sucio y no corresponde a lo que Dios, a la voluntad de Dios.
No puedes pedir que Dios te proteja en cosas que no son su voluntad. No puedes pedir que Dios te bendiga en cosas que no son su voluntad, aunque Dios ha prometido bendecirte. Si no estás en la voluntad de Dios, si estás fuera de ella, sale del círculo de la promesa de Dios. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? De ver el mismo cuento de Balaam. Él quería que Dios maldijera algo que no era su voluntad. Era de su interés personal. Como esta hermana y muchas más me han dicho eso. Ni siquiera discuto. Le digo, hermana, espere que el infierno se congele yo. Y cuando el infierno se congele, esta promesa que usted está reclamando se va a cumplir. Que Dios me la bendiga porque no discuto con locos. No, la palabra de Dios no es para discutir. Simplemente les digo eso y lo despido. Vaya a cada uno con su demonio y con sus loqueras. Yo me encargo de predicar la palabra, no de pelear con nadie por ella, ni de contender, porque la Biblia no es para contender. Pero sí tengo que enseñarles, iglesia, que la palabra, las promesas están sujetas a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Yo no puedo agarrar una promesa para manipularla y tomarla a mi antojo como quiso hacerlo Balaam. Dios, yo soy tu profeta. Tú has dicho que me vas a bendecir. Mira, me llegó este negocito buenísimo. El rey me está ofreciendo un dinero. Mira qué bendición. Pero esa no era la voluntad de Dios. No es la forma en que Dios lo quería bendecir. Pero él sí lo creía. ¿Y qué sucedió? Se monta en su mulo para ir a hacer su negocio. Y cuando va de camino al rey, se le aparece un ángel con una espada desenvainada. Eso lo dice la Biblia. Léalo con calma en su iglesia. El hombre, escúcheme bien, iglesia, el profeta de Dios no ve el ángel. El hombre de Dios, el que era la voz de Dios, no ve el ángel, pero lo ve la mula. Hay gente de Dios que están tan llena de tanta basura y tantas cosas que no ven lo que Dios está haciendo, pero sí lo ven, escúchame bien, gente que están a su alrededor, que lo que le están sirviendo es de mula para cargar las cosas del profeta. Y esas mulas y esos siervitos son los que están viendo lo que Dios está haciendo, porque ellos perdieron la visión hace tiempo. Y la mula ve lo que el profeta no ve. Ve el ángel con la espada. Y la mula, que por hacer mula, pero gafa no era, se desvía y se va para un lado. El profeta quería que fuera para un lado y el profeta la azota. Mula bruta. Porque así son estos religiosos. Como les gusta caerle a palo a la gente, maltratar a la gente, y son unos pecadores, y son unos brutos, y son esto. Y los azotan. Los azotan. Porque tienen a la gente como bestias de carga, como lo describió Pedro, el apóstol, hablando también de Balaam. Así que la azota, la mula sigue, pero no para allá, siguió para el otro lado. El ángel viene y se le aparece a la mula en un camino donde solamente había como un zarzal de este lado, otro de este lado. No había para dónde cruzar, ni a la izquierda ni a la derecha, y se le para al frente. La mula ve al ángel con la espada, mula y todo, pero no tonta. El profeta ni lo ve. Qué peligroso es cuando los hombres de Dios pierden visión. Y dice la Biblia que la mula, cuando vio al ángel, se tiró al piso. Y me imagino que la mula agarró, se acostó y se tiró al profeta encima. Dice la Biblia que el profeta agarró, se paró, le entró a palo a la mula y le dice: vive Jehová. Mira lo que son los religiosos, que si tuviera espada te mataría. Porque así son. Dice la Biblia que Dios abrió la boca de la mula. Y la mula le dice: ¿qué te pasa, chico? ¿Por qué me has entrado a palo, piazo de mulo? Bruto, ¿no ves que hay un ángel al frente? ¿Y sabe qué? El ángel le habla y le dice: ¿sabes, Balaam? Que si la mula no me ve, he aquí, si la mula no se desvía, he aquí, a ti te había matado y a ella la dejo viva. Pero te salvó la mulita que le entraste a palo, porque tuvo más visión que tú, que eres hombre de Dios.
Oh, gloria a Dios. Eso está pasando. Dios le está abriendo los ojos en Venezuela a mucha gente que estaba haciendo mula de otros. Escúchame bien, de otros. Pero Dios les está abriendo los ojos, y no solamente los ojos, les está abriendo la boca para que comiencen a predicar y a llevar un mensaje que antes no habían llevado. Por eso Balaán llegó mansito a Dios allá. Y cuando Dios se le aparece y le dice: mira, anda y dile esta palabra al rey, él lo hizo. Él se acordaba del ángel con la espada desenvainada. Pero aquí termino. Mira lo que dice Primera de Juan. Acompáñeme. ¿Por qué las promesas de Dios están ancladas en la voluntad de Dios? ¿Por qué no podemos agarrar una promesa y estirarla a nuestro antojo y acomodarla a nuestros deseos? No podemos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, porque nos está oyendo, porque es su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Cuando tú estás pidiendo: Señor, salva a mi marido, ¿tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Sí, porque es la voluntad que Jesús lo dijo, que todos los hombres procedan. Estás pidiendo en la voluntad de Dios. Pero cuando estás diciendo: llévatelo al infierno, ¿estás pidiendo en la voluntad de Dios? No. Por lo cual ese hombre te va a durar bastante amargándote la vida. Mejor pide bien: Señor, sálvalo. Dios lo salva y tal vez se lo lleve. No sé. Pero si empieza a orar: Señor, mátalo, llévatelo, que me está haciendo la vida imposible. Mira, te dura toda la vida. Te mueres tú y él queda vivo. Por eso tenemos que orar bien. Tenemos que reclamar promesas en la voluntad de Dios, no en la voluntad mía. ¿Qué hizo Jesús? Pasa de mí, Señor. Pasa de mí. Pero no se haga sino la tuya. Dele un aplauso a Jesús. Déselo. Así se ora. Que se haga tu voluntad, Dios. Así vamos a orar por Venezuela, porque Dios quiere que Venezuela sea salva. Así vas a orar por tu vecino. Así vas a orar reclamando promesas de Dios, sabiendo que están en la voluntad de Dios dártela. Pero aquellas que no son la voluntad de Dios, ni te molestes, porque tenemos la seguridad que Dios nos oye cuando son su voluntad. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, conocemos a Dios, conocemos su voluntad, entonces tenemos anclada nuestra fe. Ya usted aprendió hoy, gloria a Dios, que hay promesas de Dios para cada problema. Y usted sabe cómo se va a apropiar, conociendo esas promesas y ejerciendo fe en esas promesas. Y sabiendo y orando que esas promesas están en la voluntad de Dios y no en la nuestra.